Muy bien, continuando entonces, vamos a hablar acerca de los sistemas de clasificación de documentos. Todos los archivos deben de tener establecido cierto criterio de ordenación de documentos que incluye en estos. Este criterio funciona como una llave que nos permite comprender la colocación de la documentación y acceder a cualquier documento de manera rápida. Tenemos el sistema alfabético. Ya, Fabián. Ya. El sistema semántico y el sistema cronológico. ¿Ya? También tenemos los sistemas mixtos, alfanuméricos, el sistema numérico y el sistema geográfico. Son diferentes formas de sistemas que tenemos que tomar en cuenta para la clasificación. Ahora vamos a describir alguno de ellos. Tenemos, por ejemplo, los archivos del sistema alfabético. El sistema alfabético clasifica los documentos según el orden establecido por el alfabeto. Algunos lo hacen de manera ascendente, que es de la A a la Z, y otros de manera descendente, que es desde la Z a la A. Las claves y consejos para esta ordenación alfabética. En muchas ocasiones se pueden utilizar nombres de personas como palabras claves o palabras ordenatriz. Y sobre estas se establece el orden alfabético de un conjunto de documentos. Para evitar confusiones, es necesario tener en cuenta que los nombres de las personas se ordenan en base al primer apellido. En caso de coincidencia, se utiliza el segundo apellido y si hay una nueva coincidencia, se acude al nombre. Los nombres y los apellidos compuestos funcionan como un solo nombre o apellido. Las preposiciones, artículos o prefijos no pueden utilizarse como palabra ordenatriz. Solo se tiene en cuenta si van unidas al apellido con guión. Las partículas que preceden a nombre o apellidos de otras lenguas, si se tienen en cuenta como parte de dicho nombre o apellido. ¿Qué nos quiere decir esta primera parte? Cuando nosotros ordenamos de manera alfabética o de manera alfabética, nosotros tomamos en cuenta primero el apellido, ¿no? Según el nombre del apellido, estamos considerando. Pero ¿qué sucede cuando existen coincidencias? Supongamos que todos son Álvarez. Álvarez, 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 Álvarez. Tenemos 50 Álvarez, digamos. De los 50 Álvarez, no voy a poner toditos Álvarez 1, Álvarez 2, no, sino tengo que ir con el apellido. De repente las iniciales Álvarez, las primeras, y el segundo apellido. No creo que haya coincidencia en el segundo apellido. Ahora supongamos que todos son Álvarez Quispe. Álvarez Quispe. Entonces tengo que ver la coincidencia. Ya tengo que colocarlo con el nombre más. Entonces pondré Álvarez Quispe y el nombre de la persona, ¿no? Ya tengo que ir seleccionando. Profesora, pero en ese caso mejor escribo pues todos los nombres de cada uno de los clientes. No. Si todos son Álvarez, supongamos que tienes una lista de clientes de 50 Álvarez o 100 Álvarez. Entonces tú tienes un archivo y colocas ahí adelante Álvarez como una primera pestaña. Ya sabes que todos son Álvarez y colocas en la pestaña las iniciales del segundo apellido. Entonces dices Álvarez, ya buscas la pestañita, Álvarez, supongamos Quispe, ya buscas con la Q. Ahora, si todos son Álvarez Quispes, tienes digamos 20, ahí dentro de esa tienes que buscar con el nombre también, ya separarlos. Para eso vienen los separadores de ese sistema alfabético. Puedes utilizar otra forma también para poder clasificarlos de repente. ¿Cuál es el apellido más común acá en Perú? En el que siempre encontramos. A ver, ¿alguno de ustedes ha sido miembro de mesa? Quispe.
nosotros, claro, somos, por ejemplo, miembro de mesa y encontramos de Quispe, creo que todo el padrón es Quispe. Y hay incluso apellidos que se repiten, son Quispe, 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 no sé qué, y todos se repiten. Entonces la única diferencia a veces está en el nombre. A veces en el nombre, a veces los nombres son iguales, sino que la diferencia está a veces no es el primer nombre, a veces es el segundo nombre. Entonces siempre hay algo que va diferenciando a uno de otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, 100 o 200 clientes que son Quispes, entonces tendré que abrir un archivo exclusivamente para ellos, ¿no? Ya pondré ahí archivos con la letra Q, que empiezan en este caso Quispe. Y de ahí ya voy seleccionando en base al segundo apellido y en base a sus nombres. ¿Ya? Ahora, los apellidos compuestos, por ejemplo, Flor de María, Juan José, esos nombres compuestos, funcionan como un solo nombre. Ya no voy a buscar María o de María, sino Flor. Ahora, no se utiliza preposiciones o artículos, no voy a poner, por ejemplo, de la Cruz, ese apellido de la Cruz, no voy a poner la Cruz, si no lo considero como un solo apellido, de la Cruz, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas para poder ordenar de manera alfabética. ¿Qué nos dice el segundo consejo? Al igual que en el caso de nombres de personas, cuando ordenamos alfabéticamente denominaciones sociales de empresas, hay que respetar una serie de premisas. La palabra ordenatriz será la primera palabra de la denominación social. Los artículos y preposiciones forman parte de la denominación y no se tienen en cuenta para determinar la palabra clave. Si la denominación social está formada por el nombre y apellido de una persona, se ordena según directrices marcados para estos. Cuando una denominación social incluye un número, se ordenará como si se hubiera escrito con letras. Por ejemplo, en el caso de que yo tengo como clientes a diferentes empresas que utilizan su razón social o su denominación social. Por ejemplo, supongamos que mis clientes son las chicharronerías. Tengo la Quequita, la Cecilia, Calicanto. Entonces no voy a considerar las preposiciones. La Quequita, la Cecilia, el Calicanto. No, voy a considerar de repente Cecilia, Quequita, Calicanto, y de acuerdo a eso voy poniendo el orden alfabético, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta que cuando es denominación social o razón social debo considerarlo como nombre, no los artículos ni proposiciones. ¿Estamos claros? Hasta ahí, ¿está todo claro? ¿Tienen alguna duda respecto a este sistema alfabético? Ok, muy bien. Ya sabía ya, ustedes son muy inteligentes. Siguiente, el sistema numérico. Este sistema numérico ordena los documentos del archivo en base a un número natural denominado, siguiendo un orden ascendente o descendente. Dicho número puede guardar o no relación con el contenido del documento. El sistema de clasificación numérico puede variar en función de relación que guarde el número con el contenido del documento. Si el número sobre el cual se establece la ordenación está relacionado con el contenido del documento o es parte de él, es más fácil encontrar el documento después de su archivo. Por ejemplo, número de factura emitida. Esto yo lo puedo utilizar cuando yo tengo facturas, ¿no? Facturas, por ejemplo, del 1 al 20, ya tengo ahí una numeración, del 20 al 30, entonces más o menos viendo. Pero profesora, ¿las facturas no será más fácil ordenarlo por meses? ¿Cuáles son de enero, cuáles son de febrero? También. Ahora dice, si el número sobre el cual se establece esta ordenación se asigna específicamente para la ordenación,
No guardando ninguna relación con el contenido del documento, habrá que construir un índice auxiliar en el que se relacione cada documento con el número asignado. Por ejemplo, orden de llegada o entrada del documento de archivo. Ah, ya sé, profesora. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra historia clínica, nuestra historia clínica no está por nombre y apellido, sino nos dan un número de historia. Y nos dan un número de historia y ellos lo tienen por número. Sí, exactamente. Ellos tienen en un control, un registro, por ejemplo, puede ser cuando tenemos o se trabaja con bastantes archivos, ¿ya? Bastantes archivos. Supongamos que en un hospital. En un hospital, ¿cuántas personas van con el mismo apellido, con el mismo nombre? Y sería un poco complicado estar ubicando de manera alfabética. Imagínate que hay 500 Quispes, 500 Álvarez, 600 Pérez y así sucesivamente. Entonces va a ser un poco complicado buscar los archivos ahí. Entonces, tú cuando vas a esa sección de archivo, ellos en la computadora te preguntan, nombre y apellido. Digitan en la computadora y te sale número 35. Entonces, tú ya sabes el orden de los números. Entonces tú vas y ubicas número 35. Ya tienen ellos ahí su índice, como dice, auxiliar, y ubican de manera rápida ese archivo o ese documento. Para eso utilizan el sistema numérico. Ya tienen ellos su índice. Igual en las partidas. No vas a estar registrando por apellido. Imagínate que tienes un Álvarez con partida de nacimiento del año 1970 y tienes otro del año 2020. Entonces no vas a estar ordenando y buscando en ese archivo. Entonces para ese caso utilizas este índice auxiliar. Van naciendo, vas registrando en tu índice y le vas asignando un número. De tal forma que cuando viene a solicitar su partida, lo encuentras de manera más rápida en el libro o en el archivo correspondiente. Ya tiene una ruta. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok. Importante, dice. Cualquier archivo, independientemente del sistema de clasificación de documentos que se utilice, debe tener una persona responsable. Esta persona debe conocer la ubicación de todos los archivos, el sistema de clasificación utilizado, las normas de uso y clasificación de documentos, las normas de conservación de los mismos y las pautas para que salgan del archivo. O sea, debe de conocer el manejo del archivo. Este es en el caso de archivos centralizados. Por ejemplo, en los hospitales está bien que se maneje un archivo centralizado. ¿Por qué? Porque ahí se tiene todas las historias clínicas. Imagínense si fuera descentralizado. Cada consultorio con sus propios archivos, a veces no van de manera periódica, es un poco complicado, se puede perder la información también, ¿verdad? Entonces ahí sí es necesario que haya un sistema de archivo de manera centralizada. Excepto para las oficinas, ¿no? Que son trámites contables, ellos ya llevan de manera descentralizada. Entonces podría decir que trabajan con un sistema de archivo mixto. Ahora, los archivos de clasificación y documentación según sistema cronológico, geográfico y temático. El cronológico se clasifican y se ordenan de acuerdo a la función determinada de fechas. Por ejemplo, las facturas, ¿no? Las facturas ahí las colocas tú por mes, enero, febrero, marzo. Pero de manera cronológica, la 1, la 2, la 3, tiene que ir un orden de acuerdo a las fechas en las que se han ido emitiendo. Y esto pues se va archivando en el momento de la entrega del archivo de compra y venta de vencimiento de deuda, por ejemplo. Un sistema geográfico, también les expliqué, por ejemplo, si yo estoy encargada de vender, tengo clientes en el distrito un distrito de Camaná, ya, del distrito de San José. Estoy a cargo de ese distrito de San José, de la zona A y zona B, digamos. Entonces yo tengo mi archivo, yo lo ordeno según sistema geográfico. Colocaré pues zona A, zona B, zona C, digamos, ¿ya? Del distrito de San José. Y coloco ahí, yo de repente, ya dentro de cada una de las zonas también lo voy ordenando. Puede ser en orden
cronológico, en orden alfabético, pero ya utilizando también el sistema geográfico. El sistema temático. El sistema de clasificación de archivos por materias agrupadas, los documentos por temas o asuntos. Por ejemplo, yo voy a agrupar en un solo archivo, en la primera parte, lo que son ventas, en la segunda parte, lo que son compras. De repente, en uno lo que son facturas, en el otro lo que son boletas. Ya es de acuerdo a los temas con los cuales estoy trabajando. ¿Sí? Y bueno, el sistema mixto, que es más conocido y utilizado en el sistema alfanumérico, que se utiliza una letra y un número. ¿Ya? Ahí se combina el sistema alfabético y el sistema numérico. Se utilizan tanto letras como números para componer una palabra ordenatriz sobre la cual archivar. Al igual que en el sistema numérico, puede que dicha palabra ordenatriz esté relacionada con el documento, como matrículas de automóviles, elaborar el profesor para la ordenación. Y en este caso será necesario utilizar el índice auxiliar. Combinación de números y letras es la composición de la palabra ordenatriz. Puede hacerse utilizando letras y después números o viceversa, teniendo en cuenta que al ordenar se utiliza un criterio numérico. ¿Ya? Teniendo en caso que la ordenatriz empiece con cifras y si existe coincidencia se acude al orden marcado por las letras. La palabra clave utiliza primero letras y luego cifras. Entonces, algunos consideran primero los números, después las letras, otros las cifras. Por ejemplo, unos consideran los sistemas mixtos cuando son sistemas centralizados. Supongamos que vienen de almacén, documentos, entonces ponen la A de almacén, ya el documento 1 o el documento 2 le dan un tipo de orden también para diferentes tipos de documentos. Por áreas colocan a veces la inicial, a veces son los clientes, como dicen, ¿no? Como dices, tienes hartos quispes y pones toditos Q, I o la Q con la U, ya sabes, o la Q, la U y la I, ya sabes que son los quispes. Y enumeras de repente 1, 2, 3, dependiendo por el apellido, de repente ya tienes un índice. También es otra alternativa para poder clasificar con este sistema mixto. Hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo está claro? ¿Más que claro? ¿Sencillo, difícil, complicado?